La Gaceta Podcast de la Universidad Autónoma de Coahuila. Es un espacio por y para la comunidad Lobos, con la conducción de Jessica Agüero y la producción del equipo editorial de La Gaceta. Buen día, bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Gaceta FM, este espacio de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde exploramos las ideas, investigaciones y reflexiones que enriquecen nuestra vida académica. Soy Jessica Agüero, editora de La Gaceta de la Universidad Autónoma de Coahuila, y hoy te invito a detenerte un momento para reflexionar sobre una pregunta que parece sencilla, pero que encierra profundas implicaciones para estudiantes y docentes de las universidades. ¿Qué se enseña en la universidad? A primera vista, podríamos responder que se enseñan conocimientos o teorías, habilidades profesionales. Sin embargo, detrás de cada asignatura, programa educativo o plan de estudios, existen decisiones sobre qué conocimientos son considerados importantes, cuáles se privilegian y cuáles quedan fuera. Y para conversar sobre este fascinante tema nos acompaña la doctora María Teresa Rivera Morales. Ella es docente de la Facultad de Psicología de nuestra universidad y autora de un artículo publicado en la reciente edición de La Gaceta, titulado Epistemología y la pregunta ¿qué se enseña en la universidad? Pues bienvenida, doctora María Teresa. Un gusto que estés hoy para platicar acerca de tu artículo Epistemología y la pregunta ¿qué se enseña en la universidad? Cuéntanos, ¿cómo surge abordar este tema? Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Realmente lo valoro mucho. Y pues ciertamente este tema surge cuando empezamos con reformas curriculares y empezamos a ver en redes sociales que gran número de los universitarios o de los alumnos que quieren ingresar se sienten desmotivados por entrar a la universidad. Nos topamos con Reels, con esa canción de Rosa Pastel, donde salen de la universidad y no obtienen el trabajo que quieren. Y tenemos otro gran sector que actualmente se está viendo el boom en Estados Unidos, que prefieren no invertirle a la universidad y después del bachillerato empezar una carrera, pues ciertamente a trabajar y no necesariamente a invertirle a la educación superior. Entonces, pues ciertamente es un fenómeno fuerte que tarde o temprano nos va a alcanzar porque los estudiantes ya no confían en estudios universitarios porque consideran que no le dan lo necesario para poder aprender. Entonces, de ahí surge esta idea de volver a reivindicar y de volver a mostrarle a los docentes o a las personas que están interesados en la universidad que este tema es apremiante. Hay veces que dedicamos sí mucho tiempo a la parte, ahorita que se vino el boom después de pandemia, a la cuestión del bienestar, a la cuestión emocional, pero ¿dónde queda toda esta parte esencial filosófica y teórica conceptual de qué es lo que se enseña en la universidad? Es decir, ¿de dónde surge? ¿Qué se conoce? Y no sé si les ha pasado, yo creo que a muchos, cuando llegas a tu primer trabajo dices, es que no sé nada. Sí, es que tienes justo esa sensación y te duele hasta el estómago que te contratan y dices, es que ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Y cabe mencionar que yo se los he preguntado a los egresados y siguen sintiendo esa sensación. Entonces, ¿qué hemos dejado de hacer o qué estamos haciendo para que este fenómeno que se está viendo en Estados Unidos no nos alcance o si nos alcance de una manera fructífera o en su defecto hacer un beneficio para que el estudiante no tenga esa sensación de que sale de la universidad y no sabe qué va a hacer? Y no sabe nada. Bueno, cuando pensamos en enseñar, normalmente nos imaginamos a un maestro, un docente compartiendo conocimientos con sus estudiantes. En tu artículo tú planteas que enseñar es mucho más que transmitir información. Así es. Háblanos de esto. Sí, mira, es base una creencia, pero es mucho más que eso porque transmites incluso la forma en cómo tú ves el conocimiento. Cuando un docente, y no me lo van a dejar mentir, ustedes recuerdan al mejor docente que tuvieron, le apasionaba el tema. Le gustaba el tema. Incluso salías de su clase y decías, híjole, tengo que regresar porque se ve que le gusta. Entonces me tiene que enseñar algo bueno. Y hablaba más sobre su experiencia, sobre ese tema, más que sobre un contenido temático, ¿no? Que era al final lo que te atraía de... Bueno, yo estudié Derecho. Ajá. Y mis maestros eran muy, muy teóricos, pero también a nosotros nos importaba mucho conocer su experiencia. Claro, porque esa experiencia es la que te va a decir allá afuera, cuando te toque a ti, cómo iniciar. Entonces, no solamente se basa en conocimientos. Hace poquito di la materia de desarrollo curricular y muchos de los estudiantes creen que el docente decide qué se da de clase y qué no. En cierta medida sí lo decidimos por la libertad de cátedra.
Entonces, realmente es una responsabilidad muy grande que tienen los docentes sobre qué se enseña y qué no se enseña. Entonces, ¿qué pasa? Tú dijiste una parte esencial. ¿Qué pasa cuando las materias son muy teóricas y el docente está cansado por toda esta parte del bienestar? Está cansado y se limita solamente a dar el programa. Pues claro que tenemos clases aburridas, contenidos temáticos de 20 años atrás. Temas que no te interesa profundizar porque dices, no, pues, ¿para qué? O temas que él domina, pero que ya no están de moda. O que él domina, pero ya no son nuevos, o que ya no se necesitan allá afuera. Ajá. Entonces, o que la inteligencia artificial los puede solventar en un 2x3. Sí, bueno, Entonces, también eso. Vi un video, no recuerdo realmente de la persona que lo dijo, pero me llamó mucho la atención y hasta me dio escalofrío, que dice, ¿cómo sabes si eres un buen docente? Y dice, si tú das clase y un alumno que no viene a tu clase puede encontrar todo lo que dijiste en esos 40 minutos en inteligencia artificial, no, estás frito. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Si no te da escalofrío, entonces, bueno. Ajá. Porque si no vengo yo a tu clase y todo lo que tú diste en contenido y en práctico lo puedo encontrar, lo pueden entonces investigar. ¿a qué vengo? Sí. Entonces, es por eso que fue surgiendo este artículo, que ciertamente es cortito, pero simplemente quería empezar la reflexión en los docentes, en los estudiantes y en los administrativos o en las personas que nos dedicamos a la educación a cernir estos conocimientos que damos y decir, ok, a ver, lo que estoy planeando, lo que estoy estructurando, si no viene mi estudiante, pues lo puede encontrar en inteligencia artificial o en Google, ¿no? O sea, este artículo nos hace pensar que la educación no solamente consiste en aprender contenidos. Así es. También implica preguntarnos dónde se produce el conocimiento, quién lo valida. Ajá. Y quién tiene acceso a él, ¿no? Así es. Y es que esta es la otra vertiente de lo que son los investigadores ahorita en la universidad y que de acuerdo al Sistema Nacional de Investigadores, bueno, pues somos un boom, ¿no? Pero aquí la cuestión es qué estamos generando de conocimiento y qué nos estamos trayendo al aula. Entonces, todo lo que investigo realmente tiene una repercusión en el aula. Entonces, aquí es un conocimiento que sí se aplica, que sí es útil. Ajá, entonces eso es una invitación también. Mi artículo a lo mejor suena para algunos muy directo, pero es eso, es decirte, tú eres investigador, ya estás investigando, le invertiste N cantidad de horas, ¿qué de todo eso te estás trayendo al aula y lo estás explicando en clase? Sí, conocimiento, pues... real, porque real se supone útil. que es mucho más práctico lo que surge de una investigación a lo que surge del libro, porque tengo libros o tengo docentes que todavía sacan sus libros de los 80, sus libros, sus apuntes de los 90, ¿no? Entonces, pues para eso hacemos investigación, para traer conocimientos nuevos, nuevas formas en cómo se percibe el mundo y sobre todo la parte de los empleadores. En ocasiones nosotros nos gastamos tanto tiempo en los empleadores y en encuestar y cuestionar qué es lo que necesitan. Y si fuera al revés, si nosotros le dijéramos al empleador qué es lo que necesita, o sea, es un cambio de visión, un cambio de estructura, porque nosotros somos los que hacemos investigación. Muchas de las empresas no les invierten a hacer investigación. Nosotros somos los que hacemos investigación, estamos a la par en encuestas. Sí, o sea, ustedes son los que se pueden ir adelantando a las cosas. Las empresas pues van como a la marcha y a la parte económica. Exacto. Entonces nosotros vamos a la cuestión de la sociedad. Qué interesante tema. En tu artículo mencionas 3 grandes dimensiones del conocimiento. Cuéntanos de ellas. Mira, la primera que tiene que ver con el conocimiento puro, que es lo que se conoce o lo que ya está dado. Es decir, de los antiguos que siguen funcionando, Aristóteles, la parte de la filosofía, la parte de la lógica. Como las fórmulas no van a... la parte teórica, que nos conocemos como la teoría. Y que siguen siendo teoría porque se siguen manifestando y se siguen observando. Y que eso lo tenemos que conocer. Y lamentablemente, de acuerdo a la inteligencia artificial, muchos estudiantes se olvidan de esta parte teórica. Se olvidan de este sentido porque en 2x3 te da toda la estructura conceptual, olvidando el vínculo que tiene con la práctica. Entonces, después tenemos la parte práctica y finalmente la parte del conocimiento nuevo que se genera en la investigación. ¿De quién es la labor de hacer el vínculo entre las tres? Porque el estudiante, con las habilidades que tienen, que ya lo hemos visto en encuestas nacionales, no logra hacer ese vínculo entre los tres con un pensamiento crítico, que es una de las habilidades que más se necesitan en la actualidad. Entonces,
suena burdo, no somos maestros de preescolar, los maestros universitarios, pero tenemos que llevarlos de la mano. Mira, la teoría nos dice esto, en la práctica se hace de esta manera y nos dice el conocimiento nuevo que las personas están teniendo este tipo de conductas. ¿Qué vamos a hacer? Y ahí es donde piensan las técnicas activas del conocimiento, como el ABP y el aprendizaje basado en problemas, pero necesitamos una didáctica que vaya acompañando al estudiante en este desarrollo del conocimiento. De ahí la importancia de que estos saberes estén completamente integrados. Ajá. Bueno, también hablas sobre los saberes situados. Así es. ¿Qué es este concepto y por qué es tan relevante en la actualidad? Este aprendizaje situado es el que está vinculado con el mercado laboral y se estructura a partir de una necesidad latente, en un sentido económica, y que va a partir desde un marco conceptual vinculado a un tiempo y espacio. Entonces, vamos a pensar. Esto es la necesidad de las empresas. Así es, la necesidad de la empresa, pero, por ejemplo, en Coahuila, en San Luis, en Veracruz, que obviamente se llama situado porque está vinculado al contexto, tiempo y espacio. Sí, sí, sí. Pero ¿qué pasa cuando no tienes la habilidad para migrar? El aprendizaje situado se va a mover como la mayoría de las cosas se mueve constantemente. En 2 años llega una máquina nueva y si no sabes el trabajo de cómo funciona una máquina y solamente sabes esa máquina, ahí empieza un poquito la estructura, ¿no? Entonces, sí, es apremiante o como que se tardó o se buscó mucho trabajar con aprendizaje situado. ¿Para qué? Para la empresa tal. ¿Para qué? Para el sector automotriz. ¿Para qué? Para el sector... Pero, ¿qué pasa? Te puedo contar un ejemplo en la educación, que es como mi área. ¿Qué es lo que hacen ahorita los colegios? Los colegios van mucho más allá. Hay colegios en Saltillo que no contratan docentes o pedagogos como maestros de niños, porque entendieron que una de las habilidades esenciales en el mercado global es que hable inglés, pero un inglés nativo, no un inglés como aprendido en una escuela, como sin esta parte de la estructura de cómo se escucha, ¿no? Entonces, ellos prefieren, porque es mucho más fácil, capacitar a una persona que habla 100% inglés con un inglés nativo en didáctica que al revés. Entonces tenemos abogados que hablan muy bien inglés, tenemos contadores que están dando primero de primaria. Te lo digo en experiencia porque ellos los mandan a capacitarse en posgrados de educación, que es donde yo los tengo. Digo, ¿cómo crees? O sea, ¿por qué tú eres abogado? ¿Qué estás haciendo aquí? Sí. ¿O qué estás haciendo enseñándole a leer a un niño de primero de primaria? Y me dice, es que tengo inglés. Entonces nos ponemos a pensar, yo me pongo a reflexionar, ¿qué es lo que realmente requerimos? Aprendizajes situados, porque el aprendizaje situado, o sea, realmente hacer una planeación, pues es fácil, en el sentido de que es repetitiva y te la puedo enseñar en un posgrado. Pero el inglés no, la pronunciación del inglés o parte de la habilidad del idioma no lo puedes aprender en un curso, no sé, en una maestría que te gusta 2 años. No, entonces nos damos cuenta que esta parte del aprendizaje situado vuelve a guardar sentido y que tendrías que decidir qué enseñar. O qué tienen que aprender. Entonces, realmente yo siento una responsabilidad muy grande cuando cada vez inicio un nuevo semestre que yo tengo que estar viendo qué es lo que necesitan los estudiantes allá afuera. Sí, o sea, porque aparte cambian las cosas de un semestre a otro. Claro. O sea, no te puedes quedar en que es el mismo plan de estudios, las mismas actividades, las mismas tareas. O sea, como que tienes que actualizarte. Sí. Y creo que ni siquiera es cada semestre, es como cada mes o no sé, cada semana. Y más ahorita como la inteligencia artificial ya me está ganando terreno, tenemos que estar como más vivos, más activos como docentes y no dormirme en mis laureles de que pues déjame saco el libro que saqué el año pasado para enseñar lo mismo. Pues más maestros como tú, Mate. O sea, la verdad. No, muchas gracias, pero es la reflexión, ¿no? Y yo creo que habemos muchos en la universidad que nos interesa esto. Pero a veces como que se dan líneas de trabajo pues que vienen marcadas por la parte del gobierno, que se olvida toda esta parte, y no solamente nos pasa a nosotros, también les pasa a los maestros de educación básica, donde se pierde mucho trabajo en la cuestión administrativa. Y a los maestros de todas las universidades, porque al final el tema administrativo les quita tiempo a los maestros pues para enfocarse realmente en el tema de la enseñanza en clase. Bueno, ¿por qué es tan importante reconocer
el tema de las epistemologías plurales. ¿Qué es este concepto? ¿Lo abordas en tu artículo también? La epistemología es de dónde surge el conocimiento. Ese es como el factor esencial. Si tú escuchas en algún momento epistemología, tú nada más dedícate a conocimiento. ¿De dónde surge? ¿Quién lo trae? ¿Quién dice qué se conoce y qué no se conoce? Entonces, las epistemologías plurales te invitan a ti a tener diferentes perspectivas y obtener el conocimiento de diferentes áreas. Entonces, ¿qué te invito? No te quedes con el conocimiento que te dan las inteligencias artificiales. No vete te quedes, a la raíz. Exacto. Ajá. No te quedes solamente con el conocimiento que te da tu docente. Yo les digo a mis estudiantes, le dije, no se queden con lo que yo les digo. ¿Qué tal si los quiero engañar? Porque yo quiero seguir manteniendo mi trabajo. Entonces, soy tan convincente en cómo doy mi discurso que tú me crees y te sigues quedando con la idea que yo te di. Pero mi idea es el 5% de un 100%. Entonces, tenemos que empezar a que generen esa curiosidad de también aprender de otros. No, y aprender a dudar y aprender a investigar y aprenderte a ir más allá de lo que te enseñan. O sea, no quedarte así con lo que te dice el maestro. Hicimos una actividad ahí, te platico rápido, ahí en la Facultad de Psicología y del Día de la Mujer, y las maestras les pintábamos las uñas a las chicas mientras platicábamos con ellas. Y luego me dice, ay, Mate, yo tenía fila, ¿no? Me dice, le dije, váyanse con otra, ¿no? ¿Por qué vienen conmigo? Dice, es que tú eres muy cuadrada y muy específica, entonces a lo mejor si eres así no te vas a salir de la uña. Y le dije, claro que no. Y me dice, ¿dónde aprendiste a pintar uñas? Le dije, en el TikTok ayer. Ay, ¿cómo crees? Le dije, claro, vi 3 TikTok de cómo se pinta y aquí estoy. No, ¿por qué haces eso? Le digo, ¿ves cómo no se siente padre que tú vengas y me digas que aprendiste lo que aprendiste de un TikTok? Claro, porque soy malísima, ¿no? Entonces me quedaban todas las uñas mal pintadas. Entonces, este es un ejemplo muy vívido de lo que las muchachas tienen, o los alumnos en general, tienen que visualizar de que no solamente se puede aprender desde un punto. Y yo no estoy, pues obviamente en contra de que vean TikToks o de que vean, no sé, Instagram o lo que sea. Sí, no, yo no estoy en contra de eso. Pero también como maestros tenemos que estar activos en esas redes, aunque no nos guste, para ver cómo están digiriendo la información. Es más, hasta en una de esas, los mismos maestros haciendo TikToks y dando así como, no sé, un tipo, no sé, ya está muy raros tiempos. Sí, exacto. Entonces, en mi materia que doy en primer semestre se le llaman falacias de comunicación. Y les enseño todo esto para identificar qué es una falacia de un conocimiento real a lo que no es. Y todo va en base a la parte teórica. Y justamente los mando a ver TikToks y que me digan, ¿es falacia o es real? Y los vamos a una parte mucho más filosófica, que es la realidad. Ajá. Entonces se pone divertido. Ay, pues qué interesante y qué interesante tu artículo. Quiero que hagas como un tipo resumen así sobre tu artículo, invitando a nuestra comunidad universitaria a leerlo en la Gaceta y que digas más o menos de qué trata, por qué es importante leerlo. Perfecto. Bueno, pues los invito a leer este artículo sobre epistemología que se enseña en la universidad, porque es un artículo que te va a llevar a reflexionar sobre los tipos de conocimiento que deben estar partiendo dentro de la universidad, qué se debe enseñar, quién decide o qué elementos se tienen que trabajar para tener conocimientos vívidos. Hablamos de los conocimientos conceptuales, de los conocimientos teóricos, de aquellos conocimientos prácticos situados que en efecto los necesitamos, pero también de aquel conocimiento que surge de la ciencia, del conocimiento que surge a partir de los requerimientos que tiene la sociedad y que no nos podemos alejar de ellos, que en conjunto van a ser esta esfera que el sujeto tiene que aprender. Entonces, simplemente esto es un artículo que yo las invito a que lo lean, a que lo disfruten, lo analicen, porque no dice mucho de lo que platicamos hoy aquí, pero sí es el inicio de toda esta reflexión que yo quisiera llevaran conmigo, y si en algún momento creen que podemos discutir al respecto, con todo gusto, les dejo mi correo electrónico, teresa.rivera, con la Universidad Autónoma de Coahuila, pero es muy sencillo de trabajarlo. Bueno, pues con la doctora María Teresa hemos descubierto que enseñar implica tomar decisiones sobre qué conocimientos se consideran valiosos
cómo se construyen y de qué manera se puede transformar nuestra sociedad, porque la universidad no solo transmite información, sino también forma personas capaces de pensar críticamente y de dialogar con diferentes perspectivas. Así es. ¿Cerramos? Pues yo agradezco profundamente a ti, María Teresa, que siempre que te invitamos, vienes, lo haces de manera presencial, lo cual te agradezco muchísimo porque las pláticas presenciales son pues mucho más interesantes, salen muchísimas más cosas. Y pues los invitamos a leer este interesante artículo, Epistemología y la pregunta, ¿qué se enseña en la universidad?, de la doctora María Teresa Rivera Morales, docente de la Facultad de Psicología de nuestra universidad. Pues agradecemos muchísimo a quienes nos acompañan en Gaceta FM. Yo soy Jessica Agüero y seguimos invitándolos a participar en la Gaceta, enviándonos sus textos, 2 cuartillas, letra Arial número 12 a la dirección electrónica gaceta@guadec.edu.mx, a seguirnos en nuestras redes sociales y pues muchas gracias a la comunidad universitaria por escuchar la Gaceta. Hasta la próxima. Nos vemos, gracias. Has escuchado La Gaceta Podcast de la Universidad Autónoma de Coahuila, un espacio para compartir conocimiento y experiencias de nuestra comunidad universitaria. Nos escuchamos en el próximo episodio.